se va a Buenas noches, amigas y amigos. Estrenando año, en 2014, nuestro primer programa, Ramón, del 2014. Este es su programa de todos los lunes a las 8 de la noche, Adicciones. Pues antes que nada, darles el abrazo y la felicitación del nuevo año que ya estamos todos viviendo, y que todos nuestros objetivos, ya ves que hacemos una lista tremenda de metas que queremos cumplir, pues las llevemos a cabo. Se los deseo con mucha sinceridad. Ahora les presento aquí a nuestro querido amigo, el licenciado Ramón Vilar, que nos acompaña en este programa todos los lunes de adicciones. El día de hoy, Ramón, Muchas felicidades, Jesús. buen año, Ramón. El día de hoy vamos a tener un programa interesante, ya que se van a tocar unos aspectos bastante escabrosos, como es la cuestión de género, adicción y Violencia. La violencia de género, desde el punto de vista de la adicción, es un tema que el día de hoy vamos a tratar, y esperamos que nos vean y que nos manden sus comentarios a la dirección electrónica de Tu Diputado TV. Y pues vamos a empezar el programa, Ramón. ¿Qué nos dices acerca de la problemática social que se está viviendo el día de hoy? De acuerdo a la evolución, vamos a decirle así, social de nuestro país, en donde van cambiando los roles. Yo recuerdo que hace algunos años, en los principios de los 80, era algo bastante novedoso el hecho de que la mujer pudiera entrar ya a los bares, a las cantinas. Recuerdo que pues empezamos ahí, yo tenía a mis compañeros trabajando en la administración pública, y era algo novedoso que nos acompañaran ellas al bar, a la cantina, y todo eso se sentían así como que no encajaban. El día de hoy, en pleno siglo XXI, en el año 2014, es algo tan común que ha tenido como consecuencia pues muchas situaciones que antes no se contemplaban. Por ejemplo, el incremento de la adicción al alcoholismo y otras drogas de la mujer, cosa que en las décadas pasadas pues no se daba tanto, o se ocultaba más que otra cosa. ¿Qué nos comentas al respecto, licenciado? Primero quiero volver a diferenciar, que ya lo hemos hecho en programas pasados, entre consumo y adicción, ¿sí? Es decir, no todo consumidor es un adicto, ni todo adicto puede consumir normalmente, ¿sí? Porque si no llegaríamos a decir pues que salgan las mujeres de los bares, ¿sí? Como salida de este problema, ¿sí? ¿Qué es lo que genera a todos los adictos? Hemos hablado de varios tipos de adictos, los adictos por causas orgánicas, mentales, gente que es esquizofrénica o bipolar y tiene estados de angustia muy grandes, y esos estados de angustia los llevan a la necesidad de consumir para calmar esa angustia. Desde ellos hasta la gente que cae en problemas de adicción momentáneamente, los fumadores, como tú comprenderás, cuando consumen el cigarro, es por un estado de angustia muy grande. Lo que hace a cualquier adicto ser adicto es un malestar, un tremendo malestar orgánico, malestar físico. Vuelvo al ejemplo del cigarro. Cuando a un fumador deja de fumar por varias horas, empieza en un estado de ansiedad, de angustia muy grande, que lo va a llevar a fumar, ¿no? ¿Sí? Este es tos de fumador. Aquí hablo por experiencia propia. Bien, este malestar, que es de diferentes causas, por eso hablamos que las adicciones son multifactoriales, hay un malestar social, ¿sí? La revolución que se ha dado en el trabajo para la mujer, los que somos de nuestra edad, nos damos cuenta que la mujer en
los 60 estaba en la casa, en la clase media, media alta, siempre. O sea, era impensable que saliera a trabajar, eran muy pocas, eran casos contados, o estaba en el sector servicios terciario, en el más bajo, sirvientas, enfermeras, trabajadores de restaurantes, etcétera, etcétera, trabajadoras sexuales, era su mundo, ¿sí? A partir de los 70 se empezó a abrirse el mercado para las mujeres y empezó la liberación de la mujer. ¿Sí? No quiero que me malinterpreten que estoy en contra de la liberación de la mujer. Claro. Pero se da esto como empezar a trabajar, y esto hace que las mujeres, si antes tenían que robarle al gasto, entre comillas, para conseguir para una sustancia alcohol, y entonces era lo que llamábamos borracheras de buró, ¿sí? En la casa, y a partir de los 70 se empezaron a tener sus propios recursos para poder beber. Esto les abrió los bares, como tú decías hace un momentito, ¿sí? Y esto empezó a tener la posibilidad de igualarse en lo malo con los hombres, ¿sí? Y con una carga social mucho más grande. ¿Por qué? Porque las mujeres en los 70 que empieza a trabajar y hoy en día caen con una doble jornada de trabajo, ¿sí? Mientras que el hombre trabaja y lleva o no lleva el dinero a su casa, y como decía una persona en recuperación, que él sí mantenía a su mujer, la mantenía en suspenso, ¿sí? Y por cierto estuvo por aquí un día, ¿sí? La mujer tenía que mantener a la casa y mantener el trabajo, ¿sí? Tenía esta doble función. O sea, era ama de casa, era madre, veía a los hijos, veía al esposo, las labores inherentes al hogar, y aparte estaba en el mundo laboral, sus horas de trabajo, sus 8 horas de trabajo, y llegaba a su casa, empezaba a hacer las cosas de la casa, preparaba comida, preparaba lo de los muchachos, revisaba tareas, o sea, tenía una doble función. Además de esta doble función, que en parte puede ser contenedora porque está muy ocupada, sí le creaba un mayor malestar, y vemos que a partir de los años 70, en los 80 para acá, se han ampliado, ha crecido el número de mujeres con adicciones. En alcoholismo, en gentes de Alcohólicos Anónimos, las mujeres en un grupo de 20 personas de Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, había 2 o 3 mujeres en términos generales promedio. Sí, ahorita hay 8 o 10, es decir, ya casi iguala a la cantidad de hombres, ¿sí? Ha crecido el número de mujeres dentro de las adicciones, y sigue siendo un problema tremendo que la mujer llegue a grupos de Alcohólicos Anónimos, ¿sí? Porque la misma terapia de Alcohólicos Anónimos es una terapia bastante misógina, por decirlo menos, ¿sí? Y se ve muy, si un hijo va a Alcohólicos Anónimos, un hijo varón va a Alcohólicos Anónimos, la mamá y el papá dicen, bendito sea Dios que ya se va a recuperar. Y si una mujer va a Alcohólicos Anónimos, pegan el grito en el cielo. ¿Cómo que ella va a Alcohólicos Anónimos? Eso todavía ahorita. Hay un estigma. Hay un estigma y una mentalidad machista. Primero, no es cierto en un país como México, no hablemos de otros países, que la mujer no trabajaba antes de los 70, ¿sí? La inmensa mayoría de los hogares mexicanos son uniparentales, es decir, solo tienen un padre, que es la madre. Y esta es una situación histórica, la ausencia del padre, ¿sí? Dicen que nos viene desde la colonia, el conquistador que viola a la mujer. Y después se va, y después está la mujer con él. Ajá. Yo no estoy muy de acuerdo con estas teorías porque México no existía en aquel entonces. Entonces, ¿quién era el mexicano y quién no era el mexicano? Pero habría que analizarlo más despacio esto. Pero sí, hay una ausencia del padre generalmente. Esta situación inclusive no se ha agravado en estos años. Las mujeres tiene fuerza de trabajo. Siguen siendo el mismo número de familias uniparentales, e inclusive yo siento que actualmente el hombre se está haciendo más responsable, inclusive de la familia.
cuando nosotros éramos jóvenes, y espero que el staff no diga o se duerma, ¿sí? Cuando nosotros éramos jóvenes, no veíamos a un hombre en la calle cargando a su hijo. No. ¿Sí? Ni en la cola de las tortillas. Ni en las colas de las tortillas. Sí, veíamos algún albañil, veía un albañil comprando las tortillas para los tacos en la obra. No que fuera con las tortillas para llegar a su casa, como ahora se ve. Como ahora se ve. Se ve que van por la leche, por el mandado, por el pan, ayudan a la mujer, van al carrito, o van solos. Me ha tocado ver hombres que van por esta corbata que salen de la oficina con el carrito, o que van y hacen la despensa para llevar a su casa. En los 60, 70 era muy difícil verlo y muy mal visto. Muy mal visto, o sea, el hombre que hiciera eso era un mandilón. Era un mandilón. Sí, yo me acuerdo, mi hija nació en 1973 y no sé por qué a mí sí me encantaba cargarla y salir con ella y ponerme la cangurera que se empezaban a utilizar en ese entonces, que ahora ya es muy común, y era así, me veían raro. Parece ser que no se oye bien al licenciado Grace, pero no nos perdemos de mucho. Ah, bueno. Adelante. Entonces, bueno, este cambio de roles, ¿sí?, que ojalá y se dé completamente, hace que el hombre en esa situación tenga dos componentes, uno de violencia y otro de fuga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si la mujer ahorita es la que más se acepta en el mercado de trabajo, pienso desde nuestra frontera norte, las maquiladoras, ¿sí? Si yo voy a Ciudad Juárez o si un joven va a Ciudad Juárez, si es hombre le va a costar mucho trabajo encontrar trabajo. Si es mujer lo va a encontrar inmediatamente. Hay chorros de anuncios en las fábricas que se solicitan obreras, no obreros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mujer es más dócil, porque la mujer gana menos y porque la mujer es un personal tiene mayor circulación en el trabajo. Por su misma maternidad, por muchas cosas, es muy fácil que deje de trabajar. El hombre va a exigir más y el hombre va a causar más problemas. Entonces, se ha desplazado. En los 80 las mujeres en Ciudad Juárez, en concreto, a mí me tocó ir a una cantina que era de un amigo, yo iba nada más de observador, ¿sí? Me lo contó el primo de un amigo. La mayoría de parroquianas eran mujeres y eran las que pagaban las cuentas y los hombres casi que se estaban fichando, ¿sí? Porque estaban desempleados. Claro. ¿Sí? Esto fue una situación que el machismo mexicano no aguantó y la repercusión fue la violencia de las muertas de Juárez, ¿sí? Entre otras cosas. Entre otras cosas, este es el odio. Segundo, cosa que pasó con el género masculino, porque hablamos de género y violencia, es que los empleos que las gentes del norte del país podían conseguir era el de sicarios, era meterse en la mafia. Halcones son los que vigilaban quién llegaba, etcétera, etcétera. Se empezaba a dar todo este trabajo para los jóvenes de estratos bajos. De estratos medios y altos en Juárez de toda la vida, pues se venían a estudiar a la capital o se iban a estudiar a Estados Unidos y desaparecían, ¿no? Sí, por eso a uno le encantaba ir a provincia porque encontraba mujeres de alta sociedad, muy guapas y solteras porque no había hombres, ¿no? Entonces uno se sentía así como maravillado en aquel entonces, ¿sí? Ahora la mujer de la alta sociedad de Juárez también sale, y sobre todo ante la violencia, ¿sí? Y se quedó este nivel haciendo esto. Las mujeres en la maquila. En la maquila y los hombres tratando de entrar en la delincuencia, siendo el proletariado, digamos, de la delincuencia. ¿Sí? Porque si se dedicaran a hacer los grandes capos y tener los grandes negocios estaba a todo dar, pero a un sicario de Ciudad Juárez, matón, armado, etcétera, etcétera, le pagan entre 5 y 7 mil pesos mensuales, que es un sueldo miserable hoy en día. Seguía siendo un empleado bajo. ¿Contra quién va a sacar esa persona frustrada, etcétera, etcétera, su violencia?
Hacia la mujer. Hacia la mujer. Por el resentimiento, porque tiene mayores oportunidades, porque las fábricas contratan más mujeres, porque no tiene el empleo, porque por la costumbre machista que tenemos arraigados muchos mexicanos de que yo soy el que mando en casa y ahora esta viene y me quiere mandar porque trae el dinero. Es una respuesta lógica a un fenómeno social. Claro que hay que aclarar, claro que es bueno resaltar que ese no es el único móvil de la problemática criminal en Juárez. Hay otros móviles, pero es uno de esos móviles de los principales, porque por la falta de empleo, la falta de oportunidades que hay para los hombres jóvenes y el resentimiento que hay de género por la posibilidad que tiene la mujer de tener un trabajo asalariado y sentirse aislados de la actividad. Esta sensibilidad, y esto que estoy hablando de Juárez como ejemplo, pero me brotó y me vino como idea para plantearla en el programa por un trabajo que acabamos de realizar en la delegación Coyoacán, ¿sí? Y a ver la frustración de los muchachos, hombres, ¿sí? Era curioso, nos presentamos en un grupo de secundaria, es decir, se juntaron varias secundarias, la telesecundaria, la secundaria oficial, todas de los Pedregales de Santo Domingo. Y era el mismo número de hombres que de mujeres, de niños y de niñas, de jovencitos. Claro. Las escandalosas, las abiertas, las que echaban relajo eran las mujeres, los hombres estaban así, ¿sí? Cosa que era totalmente al revés, y ahora sí hablo como viejito en mis tiempos, ¿no? O sea, había otra forma de otro ser. Rol social. Otro rol social. El hombre, el que hablaba, el que decía, el travieso, vamos a decir así, y todo eso, y la mujer era más tranquila y más todo. Ahora cambió el rol. Cambió el rol, pero yo creo que si estos chicos no tienen otras alternativas, ¿sí? Y hablo del género masculino, lo que van a llegar es a volver una violencia en la casa y a buscar salidas de violencia. Esa violencia, no creo que, aunque los seres humanos en general somos muy agresivos, ¿sí? Las situaciones de violencia en todos los seres humanos en general nos causan malestar. Y ese malestar, la forma, el antídoto patológico, o sea, el antídoto enfermo para curar ese malestar es la droga. ¿Sí? Me sentí tan mal y entonces me drogo, ¿sí? Y se cae en un círculo vicioso. Claro. Y si la alternativa es, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a ser sicario. Y eso es una respuesta que de Guanajuato para el norte del país contestan la mayoría de jóvenes de secundaria, ¿sí? Y tú cada que te vas a dedicar de mayor, de sicario, ¿sí? Vamos a encontrar que se está dando el campo de cultivo. Es decir, lo que decías, que hay otras causas de esta violencia en Juárez y en estas situaciones, sí las hay. El mercado de drogas y el mercado de armas en estas ciudades como puerta de entrada y salida de las dos cosas, se da por razones económicas. Ahí están los otros componentes. La crisis económica es otro componente, pero todos apuntan para el mismo lado. ¿Sí? Entonces podemos atrevernos a afirmar que una situación económica, una situación en donde el joven no tiene acceso a la educación, porque nosotros sabemos que dentro de los porcentajes de los jóvenes que tienen oportunidad de entrar a una escuela a nivel licenciatura o a media superior va bajando, que tienen ese problema, más aparte el problema de la falta de empleo, la falta de preparación, la falta de empleo, tiene como una consecuencia lógica el incremento de las adicciones. El incremento de las adicciones y el incremento de la violencia. Violencia. La primera respuesta es la violencia, y ante la incapacidad de ser violento, caigo en la droga. O ante cómo me curo los sentimientos de culpa que la violencia que ejercí cómo me los quito de encima, a través de la adicción. De la adicción. ¿Sí? Alcohol y drogas. Ahora, vamos a ponernos en el entorno de todos estos grupos, asociaciones que tienden
a minimizar, no a minimizar, pero a hacer menos el problema de las adicciones. Ya sea Alcohólicos Anónimos 24 horas, estos grupos también que se llaman de los optimistas, no sé, todas estas terapias grupales que se dan, tendientes a resolver o por lo menos moderar un problema de adicción que está bastante fuerte desgraciadamente ya en nuestro país. Toda esta actividad, toda esta función que tienen estos grupos, que a mí me consta que sí dan buenos resultados en muchos casos. ¿Qué es lo que va a suceder con las personas que, a pesar de ir a estos grupos, a pesar de trabajar los programas, no tienen la oportunidad de empleo, no tienen el acceso a la educación? ¿Van a recaer en las adicciones? ¿O cuál es qué es lo que tendríamos que hacer nosotros como sociedad para que esta gente que está en recuperación tuviera acceso a educación y a trabajo? A ver, qué bueno que sacas la situación de los grupos. Primero, los optimistas, el club de optimistas es para otro tipo de gente. No tiene que ver con las adicciones. Sí, pero como tú tocabas el tema Sí. de que la falta de empleo, la falta de oportunidades para estudiar, eso hace que la persona tenga situaciones depresivas. Pueden ir esos grupos también de optimistas, aunque no tengan un problema adictivo, para ir controlando esa problemática emocional. A ver, el funcionamiento y el Alcohólicos Anónimos, que habría que analizarlo desde dos perspectivas. Una desde lo que el programa terapéuticamente propone y otra lo que es como organización social y como tratamiento de adicciones. Curiosamente surge en Estados Unidos después de una gran crisis económica. Pero cuando empieza la recuperación, ¿sí? Cuando empieza el despegue, la recuperación digamos, económica, sí, porque el caos económico es 1929 y Alcohólicos Anónimos nace en 1935. Y su fundador fue alguien víctima o ¿cómo se llama? Protagonista de la crisis económica, como gente de bolsador, como un agente de la bolsa de valores que viene de la crisis. Sí, que fue lo que se metió en crisis, ¿no? En esa etapa de recuperación lo que la sociedad necesitaba era adecuar a la gente a esa sociedad que sí daba oportunidades. En esos entonces los índices de recuperación en Estados Unidos de Alcohólicos Anónimos eran altísimos. Alrededor del 80% de la gente que llegaba con problemas de alcoholismo se recuperaba dentro de los grupos. Esos índices han bajado a menos del 40% en Estados Unidos, ¿sí? Porque la crisis social es otra, ¿sí? Es decir, ya no, si yo, ser humano, me calmo mi malestar, me adecuo, me recupero, como se llama en los grupos, y entro en tener un trabajo digno y en poder formar una familia, etcétera, etcétera, pues me realizo como ser humano. Claro. ¿Sí? Pero si ahora salgo y rompo y no puedo haber esto, ¿sí? Yo conté aquí el caso de un chico que fue el que me abrió los ojos en esos casos, en una casa de recuperación de estas, que después de aprenderse el programa de memoria, de saber todo muy bien, sale y ¿a qué te vas a dedicar? Pues otra vez a robar fascias de coches. ¿Por qué? Pues porque tengo que alimentar a mi hija, pero no te das cuenta que el robo te lleva a drogarte otra vez. Sí me doy cuenta, pero no te das cuenta que si me meto a trabajar me van a pagar 50 pesos y el litro de leche en polvo el bote de leche en polvo de mi hija me cuesta 45 pesos, entonces no me alcanza para vivir. Claro. Lo que me paga el empleo que tengo, ¿no? Entonces aquí una de las formas de tratamiento es crear nuevas formas de organización social. Empecemos primero con la educacional, ¿sí? Otra vez vuelvo a mis tiempos y no porque crea que mis tiempos hayan sido mejores que estos, pero cuando no había esta crisis de drogas en mis tiempos, ¿sí? La educación secundaria y primaria oficial era un poquito menor que la de las escuelas particulares, pero ahí sí iban, no había mucha diferencia entre alguien preparado en una secundaria pública que en una privada. ¿Sí? Y estoy hablando de escuelas buenas, el Colegio Alemán, el CUM,
escuelas de estas contra secundarias. Había la secundaria que está en Chapultepec y Cuauhtémoc, no me acuerdo. Benito Juárez, no. Bueno, esa secundaria tenía los mismos niveles, la secundaria 3, que fue donde estudió Carlos Salinas de Gortari. La secundaria 3 tenía los mismos niveles académicos que los colegios particulares, ¿sí? Ahora ya no es así. Ahora hay una diferencia completa. La Universidad Nacional era el simiente de la gente que entraba en política, que entraba en los puestos empresariales. Ahora no es así, ahora salen del ITAM, etcétera, etcétera. Hay una o del extranjero inclusive. O del extranjero inclusive gentes brillantes de escuelas oficiales, como el expresidente Zedillo, tuvo que irse a estudiar al extranjero para poder llegar al nivel. Así es. Sí. Estas situaciones hacen que tengamos que hablar un cambio. Y este cambio fundamentalmente para mí, además estoy plenamente de acuerdo con las demandas de la equidad de género que hacen las mujeres o los grupos feministas, ¿sí? No tengo objeción con ellas, pero sin embargo, si no construimos otras formas de ser masculino, si el hombre sigue pensando que él es el proveedor y el que manda en su casa, ¿sí? Eso no es cierto ya. ¿Sí? Entonces tiene que aprender otra forma de ser hombre, ¿sí? Porque entonces nos volvemos gays porque no podemos ser hombres, ¿sí? Yo quería, casi ahorita que nos están poniendo el cartel que ya se acaba el programa, si llegara a estas conclusiones, hay que construir otra masculinidad, ¿sí? Y cargar un niño, un bebé, tu hijo, no niega mi masculinidad, ¿sí? Pero aquí es compartir las cosas de una manera diferente para no caer en un empoderamiento, porque ¿quién va a tener el poder, la mujer o el hombre? En términos de justicia de género es igual, es decir, está igualmente descompensada la sociedad si uno u otro tiene el poder. Yo tengo unos amigos que me dicen, esto no es cuestión de competir, sino de compartir. Entonces aquí ya no va a ser una competencia de género, sino que nos enseñemos también a compartir las actividades en forma armoniosa con la mujer y no ver que esto no es propio para un hombre y esto no es propio para una mujer. Porque además esta situación lo que va a generar es un silencio como hombre. Inicialmente la mayoría de hombres no tienen un discurso. O sea, yo me llevo con mis colegas, sobre todo las psicoanalistas feministas, y no hay quien las calle, hablando de ellas. Y los hombres, psicólogos, etcétera, etcétera, no hablan, no tienen un discurso propio. Entonces tenemos que cambiar nuestra masculinidad desde nosotros para de ahí empezar a buscar nuevas esferas de trabajo, etcétera, etcétera. Pero si no cambiamos estos conceptos, seguimos pensando en la familia nuclear, papá, mamá, el papá sale a trabajar, la mamá se queda en la casa. O sea, como que ese modelo lo seguimos teniendo, ese modelo ya no existe. Ya no funciona, ya no existe. Sí, en los países de primer mundo esa forma de ver la integración de la familia ya no es. Inclusive se ha hecho crítica a la familia mexicana en otras latitudes, a mí me ha tocado escuchar, en donde dicen, bueno, es que en México es una familia nuclear todavía, viven padres con hijos, se casan los hijos, llegan a la casa de los padres y quiere haber un paterfamilias que siga distribuyendo y mandando y todo eso, es imposible. En otro programa podemos ver inclusive lo que está pasando con los jóvenes de clase media y media alta, chicos de 30 años, 30 y tantos años, que hay que sacarlos a patadas desde la casa de los padres porque no se quieren ir. No se quieren ir. Sí, es decir, se ha roto el esquema, ¿no? Como en Estados Unidos ya un muchacho de 18 años o antes ya pone su departamento y se hace independiente y empieza a jugar su rol. Bueno, eso ya en los propios Estados Unidos está cambiando, están regresando a las casas paternas. Sí. ¿Sí? Porque no hay el nivel de quererse hacer responsable. ¿Sí? Es decir, hay una frase bíblica para que no crean que estoy en contra de las cuestiones tradicionales, que dice, sepárate de tu padre y madre para convertirte en hombre. Bueno, pues ahora a los 40 años no se separan de su padre y madre para convertirse en hombres. Es una situación muy difícil. Bueno, vamos a dar las conclusiones del programa. Como decías en un principio, es un problema multifactorial. Vamos a ver que es un problema económico,
es un problema de oportunidades, obviamente educacional, que tiene aparejado que las personas no se sientan a gusto, que manifiesten malestares psíquicos, y esto tenga como consecuencia que tenga que acudir a las adicciones para salir un poco de eso, como una fuga, como un paliativo a la problemática social que enfrentan todos los días. ¿Podemos concluir así? Sí, habría que ver que también es un problema ideológico, ¿sí? Si yo sigo concibiendo que el hombre es el que tiene el poder, o el hombre es el que manda, es el jefe de familia, ¿sí? Ahí es una razón ideológica de cómo concibo la sociedad. Tenemos que concebir la sociedad de una manera diferente. Nos quedamos en la antigua Roma. Bien, amigos y amigas, pues vamos a darles rápidamente todos los módulos que se dan aquí en la Casa de Gestión del licenciado Jorge Gaviño. Salud visual, martes de 12 a 5 de la tarde. Salud dental, lunes, martes y jueves de 3 a 6 de la tarde. Taekwondo, lunes, miércoles y viernes de 4 a 6 de la tarde. Taebo, jueves y viernes de 9 a 10 de la mañana. Zumba, miércoles de 10 a 11 de la mañana. Guitarra, jueves de 4 a 6 de la tarde. Yoga para adultos, lunes y viernes de 10 a 11 de la mañana. Clases de baile, miércoles y viernes de 5 a 6 de la tarde. Curso de automaquillaje, miércoles de 11 a 1. Curso de arreglo floral, miércoles de 4 a 5 de la tarde. Orientación psicológica, ahorita que estamos hablando de aspectos psicológicos, muy interesante, jueves y viernes de 9 a 11 de la mañana. Asesoría en materia de inmuebles, esto es previa cita. Si ustedes llaman a los teléfonos 63 86 76 30 y hacen su cita para que se les atienda. Y asesoría jurídica, orientación y gestiones ciudadanas es de lunes a viernes de 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y yo les agradezco mucho a todos ustedes que nos hayan acompañado y les deseo que este 2014 cumplan todos sus planes, todas sus posibilidades, toda esa fuerza que todos como mexicanos tenemos, y que nos sigan escuchando, que nos sigan viendo los lunes a las 8 de la noche en Adicciones. Muchas gracias. Cuando consumen el cigarro, es por un estado de angustia muy grande. Lo que hace a cualquier adicto ser adicto es un malestar, un tremendo malestar, malestar orgánico, malestar físico. Vuelvo al ejemplo del cigarro: cuando a un fumador deja de fumar por varias horas, empieza en un estado de ansiedad, de angustia muy grande que lo va a llevar a fumar, ¿no? ¿Sí? Este es tos de fumador. Aquí hablo por experiencia propia. Bien, este malestar, que es de diferentes causas, por eso hablamos que las adicciones son multifactoriales, hay un malestar social, ¿sí? La revolución que se ha dado en el trabajo para la mujer, los que somos de nuestra edad, nos damos cuenta que la mujer en los 60 estaba en la casa, en la clase media, media alta, siempre. O sea, era impensable que saliera a trabajar, eran muy pocas, eran casos. Buenas noches, amigas y amigos. Estrenando año, en 2014, nuestro primer programa, Ramón, del 2014. Este es su programa de todos los lunes a las 8 de la noche, Adicciones. Pues antes que nada, darles el abrazo y la felicitación del nuevo año que ya estamos todos viviendo, y que todos nuestros objetivos, ya ves que hacemos una lista tremenda de metas que queremos cumplir, pues las llevemos a cabo. Se los deseo con mucha sinceridad.
Ahora les presento aquí a nuestro querido amigo el licenciado Ramón Vilar, que nos acompaña en este programa todos los lunes de adicciones. El día de hoy, Ramón. Muchas felicidades, Jesús. Buen año, Ramón. El día de hoy vamos a tener un programa interesante, ya que se van a tocar unos aspectos bastante escabrosos, como es la cuestión de género, adicción y violencia. La violencia de género. Contados, o estaba en el sector servicios terciario, en el más bajo, sirvientas, enfermeras, trabajadores de restaurantes, etcétera, etcétera, trabajadoras sexuales. Era su mundo, ¿sí? A partir de los 70 empezó a abrirse el mercado para las mujeres y empezó la liberación de la mujer. ¿Sí? No quiero que me malinterpreten que estoy en contra de la liberación de la mujer. Claro. Pero se da esto como empezar a trabajar, y esto hace que las mujeres que antes tenían que robarle al gasto, entre comillas, para conseguir para una sustancia alcohol, y entonces era lo que llamábamos borracheras de buró, ¿sí? En la casa. A partir de los 70 empezaron a tener sus propios recursos para poder beber. Esto les abrió los bares, como tú decías hace un momentito, ¿sí? Y esto empezó a tener la posibilidad de igualarse en lo malo con los hombres, ¿sí? Y con una carga social mucho más grande. ¿Por qué? Porque las mujeres en los 70 que empieza... No se daba tanto, o se ocultaba más que otra cosa. ¿Qué nos comentas al respecto, licenciado? Primero quiero volver a diferenciar, que ya lo hemos hecho en programas pasados, entre consumo y adicción, ¿sí? Es decir, no todo consumidor es un adicto, ni todo adicto puede consumir normalmente, ¿sí? Porque si no llegaríamos a decir pues que salgan las mujeres de los bares, ¿sí? Como salida de este problema, ¿sí? ¿Qué es lo que genera a todos los adictos? Hemos hablado de varios tipos de adictos, los adictos por causas orgánicas, mentales, gente que es esquizofrénica o bipolar y tiene estados de angustia muy grandes, y esos estados de angustia los llevan a la necesidad de consumir para calmar esa angustia. Desde ellos hasta la gente que cae en problemas de adicción momentáneamente, los fumadores, como tú comprenderás. Desde el punto de vista de la adicción, es un tema que el día de hoy vamos a tratar, y esperamos que nos vean y que nos manden sus comentarios a la dirección electrónica de Tu Diputado TV. Y pues vamos a empezar el programa, Ramón. ¿Qué nos dices acerca de la problemática social que se está viviendo el día de hoy? De acuerdo a la evolución, vamos a decirle así, social de nuestro país, en donde van cambiando los roles. Yo recuerdo que hace algunos años, en los principios de los 80, era algo bastante novedoso el hecho de que la mujer pudiera entrar ya a los bares, a las cantinas. Recuerdo que pues empezamos ahí, yo tenía a mis compañeros trabajando en la administración pública, y era algo novedoso que nos acompañaran ellas al bar, a la cantina, pues, y entonces se sentían así como que no encajaban. El día de hoy, en pleno siglo XXI, en el año 2014, es algo tan común que ha tenido como consecuencia pues muchas situaciones que antes no se contemplaban. Por ejemplo, el incremento de la adicción al alcoholismo y otras drogas de la mujer, cosa que en las décadas pasadas